Primero Martín Delgado, el menor de todos, conocido por su militancia en la Conacha y por lo menos por mí, por distintas lecturas de cosas que ha escrito respecto a la mejor historia del Uruguay, la historia de los pueblos originarios. Después Mariana Alejandro, nos conocimos en tiempos pretéritos, ya cuando estábamos peleando por la anulación de la ley de caducidad y el plebiscito del voto rosado, militante feminista, profesora de historia, y Mario Tell, presidente de la Mesa de Colonos, heredero de las mejores tradiciones de Bella Unión, y hijo de un emblema de la lucha por la tierra como era Neite. Bueno, arrancamos entonces así sencillamente. Como soy el más viejo, me quedo con el último. Bueno, un saludo a todos y un agradecimiento especialmente para vos, Cambero. También decir que contigo nos une más allá de una cuestión de encontrarnos en distintos espacios de militancia, de compartir lectura, una historia familiar. Vos fuiste muy amigo de mi abuelo y conociste a mi padre y bueno, esa... Muy amigo de tu padre. Y justamente esa unión entre dos historias, dos tradiciones, dos épocas de lucha, de la mejor tradición y experiencia del 68 y de los 80, y bueno, y a nosotros lo que nos tocó bailar después del 2000, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido un gran honor y un cariño especial para vos. Por todo lo que simboliza también familiarmente para uno. Y bueno, el libro, La leyenda insurgente, en primer lugar hablar del título, y esa palabra que se repite varias veces en el libro, que es la palabra insurgente, lo cual me pareció muy acertado, porque a veces las palabras cambian, ¿no? Cambian con el tiempo los significados. Por ejemplo, si nos vamos al siglo XIX, a la época de la Revolución de Independencia, la palabra patria no significaba lo mismo que hoy significa, ¿no? Patria en la época de Artigas era una mezcla entre querencia, anhelo al terruño y al mismo tiempo hablar de la revolución, ¿no? La patria era la revolución, en un significado revolucionario. Después, obviamente, se va deformando la palabra patria y termina siendo como un culto al Estado Nacional y de las peores tradiciones conservadoras. Por otro lado está la palabra revolución, que por ejemplo, si nos vamos al siglo XIX, revolución simple y sencillamente es oponerse al gobierno de turno. Entonces, revolución puede ser Tupac Amaru, puede ser Artigas, pero revolución también es Venancio Flores, revolución también es Rivera, revolución también es Latorre. Es recién en el siglo XX, con la influencia de los anarquistas y los socialistas, que revolución cobra ese sentido más de revolución social y no solamente oponerse al gobierno, ¿no? Pero hay una palabra que es la de insurgente, que tiene un significado que, por lo menos en los últimos 200, 250 años, no ha cambiado. Que es justamente ese grupo, esa montonera de gente que se rebela contra el gobierno de turno, contra las instituciones instituidas, pero que al mismo tiempo representa lo más genuino de los sectores populares, el ansia popular. Entonces, el nombre me pareció muy esclarecedor y muy importante de rescatar la palabra insurgente para pensar nuestra historia, para pensar
para pensarnos a nosotros y para pensarnos tanto en esta articulación entre una memoria larga, ¿no? Como diría Rivera Kurzikansky y otros, entre una memoria larga y lo que hacemos y lo que estamos enfrentando hoy en día, ¿no? Y el libro es una invitación a, como diría Benjamin, leer la historia a contrapelo, ¿no? O sea, darle una cepillada a la historia latinoamericana, a la historia de este territorio llamado Uruguay, y rescatar las mejores experiencias de lucha históricas y rescatar a los olvidados de la historia, ¿no? A los malditos de la historia. Y en ese sentido es muy importante este rescate de los malditos de la historia, de esas experiencias de lucha que hubieron, porque en estos mismos momentos hay una relectura o reflotando ciertas interpretaciones de esa historia, claramente a través de un partido político neofascista, ¿no? Cabildo Abierto, que tiene toda una lectura del artiguismo y toda una lectura sobre el siglo XIX. Es más, a mí una cosa que me sorprendió cuando leí el programa de 100 páginas del partido Cabildo Abierto, es que ellos reconocen que la interpretación del artiguismo que ellos hacen es la interpretación creada por el militarismo, o sea, por el periodo de gobierno de Latorre y Santos. O sea, es curioso porque nunca había visto a alguien que reconoce que el artiguismo que más se difunde es un artiguismo inventado por el Estado, pero lo reconocen y lo defienden y dicen, no, este es el artiguismo que tiene que haber. El de 1811, no sé, eso ahí vemos. El artiguismo, ellos que reivindican, es el artiguismo creado por Santos, y por Latorre y por Tajes. Entonces, ahí vaya si será importante pensar ese mismo periodo histórico, pero desde otro ámbito. Y ahí un señalamiento de una gran carencia que tiene la historia, ¿no? Y los historiadores de izquierda, ¿no? Porque la gente de izquierda en este país estudia el siglo XX, ¿no? A partir, o incluso un poquito antes, ¿no? A partir de que existen los sindicatos, que claramente se puede encajar en el esquema, ¿no? De obreros contra empresarios. Hay gente que se dedica al artiguismo, pero entre el artiguismo y el siglo XX nadie le hinca el diente, y antes del artiguismo tampoco nadie le hinca el diente. Es como que si no está esa lógica de clase obrera industrial contra empresariado industrial, no entendemos nada. No entendemos cómo analizar la historia. Y ese es un gran problema, porque significa que cuando nos remitimos al siglo XIX estamos leyendo autores conservadores, y cuando nos remitimos a la época colonial estamos leyendo autores conservadores. Entonces, ¿cómo hacemos una lectura larga de nuestra historia si nos estamos basando en historiadores que son del Partido Nacional, del Partido Colorado? Eso es un gran problema. Entonces, y es más, decirle que en realidad el siglo XIX y el siglo XVIII son mucho más interesantes que el siglo XX, por lo menos en nuestra región. Por la complejidad de poderes enfrentados, por la complejidad de actores, por la complejidad de sujetos. Claro, ejerce un ejercicio mental mucho más complejo porque hay que pensar en sujetos oprimidos y sujetos subalternos que no necesariamente son un obrero entendido formalmente. Y eso es algo muy acertado que dice el libro. No podemos extrapolar el proceso de gestación del capitalismo y de las clases sociales como se dio en Europa a como se llama en América Latina. Y ahí nos vamos un poco también al problema del latinoamericanismo, ¿no? O sea, el libro tiene una visión latinoamericana muy importante y a mí me parece uno de los mejores textos que he leído que habla del proceso revolucionario latinoamericano mirado desde un punto de vista latinoamericano y no desde Uruguay, Argentina, Venezuela, ¿no? Los que hinchan por Bolívar, los que hinchan por Artigas, los que hinchan por San Martín y todo
por quién hincha más por uno, y no una mirada integral. Cabe aclarar que una persona que sostenía eso era justamente Chávez, ¿no? Él sostenía en su visión que la revolución de independencia era el proceso revolucionario por excelencia en América Latina, y por lo tanto, si se quería una revolución continental, había que estudiar en detalle, había que estudiar más las revoluciones de independencia que la revolución bolchevique, o que la revolución china, o que la revolución española, porque fue un proceso continental y que fue el proceso más intensivo de disputas que hubo en el continente. Pero ahí también hay un tema, ¿no? Porque el concepto de Latinoamérica es un concepto creado por el imperialismo francés, ¿no? Es parte de una táctica geopolítica del emperador Napoleón III de Francia para frenar el expansionismo norteamericano, pero no es para frenar el expansionismo latinoamericano porque queremos que los pueblos sean libres, no. Frenamos a los yanquis porque queremos nosotros mandar, nosotros los franceses. Y tuvo una gran influencia sobre toda la élite intelectual latinoamericana hasta el día de hoy. Los intelectuales en Latinoamérica piensan como franceses, teniendo agentes del imperialismo francés claros como Rodó, que yo no sé por qué mucha gente reivindica a Rodó cuando era un agente intelectual del imperialismo francés. Quería que Uruguay se meta en la Primera Guerra Mundial para defender a Francia. Y entonces, son los franceses los que crean toda esta idea de la latinidad, de la América Latina en contra de la América anglosajona. Y ahí viene una gran pregunta que es, ¿qué Latinoamérica queremos reivindicar? ¿La Latinoamérica de los criollos, vinculados intelectualmente a Francia y España, que en realidad le tienen bronca a los anglosajones porque los anglosajones fueron los que desplazaron al imperialismo español y al imperialismo francés? Yo diría que esa Latinoamérica a mí no me gusta, pero también hay otra Latinoamérica, una Latinoamérica diversa, de pueblos originarios, pueblos afrodescendientes, mestizos, de diversidad de sujetos, que es un poco, creo yo, lo que quiere reivindicar el libro, ¿no? Hablando, descentrando no solamente en el tema de los grandes intelectuales o los grandes patriarcas y héroes de la Revolución de Independencia, y hablando más de los procesos de los pueblos, reivindicando la participación de los sujetos populares en la Revolución de Independencia. Entonces, yo creo que si queremos reivindicar la palabra Latinoamérica y no tirarla al tacho, que esa es una opción también, tenemos que reivindicar esa Latinoamérica diversa. Y a mí me pareció una cuestión muy interesante. Donde no hay latino. Claro. O sea, hay latinos, hay población latina, pero también hay otra población que no es latina. Incluso dentro de la población europea del continente o descendiente de europea, hay gente que es descendiente de rusos, especialmente en el cono sur, ¿no? Entonces, vamos a jerarquizar una identidad sobre otras. Me parece que eso, si queremos realmente ser un proyecto emancipador, no nos sirve. Pero una cosa que me pareció muy interesante en el análisis del proceso de las facciones revolucionarias es cómo uno ve, que eso me parece un análisis brillante, cómo uno ve que están los conservadores, la facción conservadora en la Revolución de Independencia, después están los jacobinos, o sea, pensadores brillantes que están pensando el continente y están pensando la emancipación y la justicia social, pero absolutamente eurocentrados, absolutamente reproductores de la Revolución Francesa y la Revolución Norteamericana. Y después hay otra facción, que sería como una facción popular, no queda muy claro cómo es definida, pero aparece, y esta facción son los pueblos originarios, son los pueblos afrodescendientes, son las montoneras, los criollos pobres. Y me parece que, especialmente en la cuestión entre los jacobinos y lo popular,
hay una disputa que es histórica que llega hasta el día de hoy en los sectores izquierdistas o revolucionarios. Es una disputa que llega hasta el día de hoy. Por un lado, o sea, nos juntamos todos en contra de los sectores más conservadores, en contra de los absolutistas, los dictadores, los fascistas, en contra de los sectores más conservadores y moderados, incluso de las fuerzas progresistas, pero al mismo tiempo hay una gran diferencia, porque si bien hay gente muy interesante, que tiene pensamientos muy interesantes, son reproductores de un colonialismo mental, son reproductores de una hegemonía europea y que no se cuestiona. Y por otro lado, hay experiencias que son populares, muchas veces sin teoría, muchas veces que terminan yendo para cualquier lado, pero que son experiencias genuinas de la lucha de nuestros pueblos, de los sujetos más subalternizados, ¿no? Y más precarizados. Me parece que esa tensión, me pareció muy interesante ver cómo es una tensión que tiene 200 años, ¿no? Después muy interesante la parte que se habla sobre la gestación del capitalismo en América Latina, que es muy distinta a la del capitalismo en Europa, ¿no? O sea, hay una mirada muy mariateguista muy importante de rescatar, ¿no? O sea, en Europa estamos hablando que el capitalismo es producto de un devenir de la sociedad occidental. Obviamente, ese devenir implicó aplastar otras miradas, ¿no?, que hubieron en Europa, pero es producto de su propio devenir. En cambio, acá fue, ¡pum!, encajamos un modelo, encajamos toda una cantidad de relaciones sociales, y es por eso que las burguesías criollas son absolutamente dependientes, y es por eso que nunca tuvieron una vocación de gestar un capitalismo endógeno, ¿no? A mí me parece excelente la pregunta que arranca el libro poniendo: ¿por qué los vikingos que llegaron a América no generaron lo que generaron los españoles? Porque efectivamente los vikingos llegaron, pero no y los vikingos también venían de una tradición muy guerrerista, ¿no? Eran guerreros por excelencia, pero los vikingos no generaron lo que generaron los españoles. Y ahí está la brillante cuestión de ver, bueno, España y los pueblos del Mediterráneo ya estaban en esa transición mercantilista hacia lo que después terminó siendo el capitalismo, y que influyó mucho, bueno, el saqueo de América, el comercio triangular, que no está mencionado pero está explicado, que me pareció una forma muy excelente de explicar cómo funcionaba el comercio triangular en el Río de la Plata, pero no vi la palabra. O sea, para los que no sepan, el comercio triangular es la explicación de un circuito comercial que se dio en el Atlántico en el siglo XVIII, que era barcos que partían de Europa principalmente con armas de fuego y con alcohol, y con algunas que otras cosas consideradas de segunda por los europeos, llevaban a África, le vendían esas armas a los africanos, a determinadas sociedades africanas, y esas baratijas para los europeos, pero para los africanos eran productos de importancia. Esas sociedades africanas cazaban a otras africanas, se las vendían a los europeos cruzaban el Atlántico, vendían acá a las personas esclavizadas, y a cambio llenaban sus bodegas con cuero, con lana, oro y plata, azúcar, tabaco, y después volvían a Europa. Y era el mismo barco. Y ese comercio triangular es la gestación del mercado internacional capitalista como lo conocemos hoy. La circulación internacional y la gestación de un mercado internacional está en ese comercio triangular. Me parecería importante agregarle la explicación de cómo se deviene la acumulación originaria en la banda oriental. Me parece genial. Me parecería que sería importante agregarle la mirada del colonialismo de poblamiento, ¿no? Porque en esta cuestión, la banda oriental que se empieza a gestar
por una disputa interimperialista que generó una superposición de 4 soberanías, ¿no? La soberanía del Imperio Español, la soberanía del Imperio Portugués, la soberanía de las misiones jesuíticas y la soberanía de los pueblos llamados infieles, charrúas, minuanes, bojanes, yaros, ¿no? Que también ejercían una soberanía y un control territorial de facto. Es más, cobraban peaje y durante mucho tiempo controlaron las vaquerías. Es más, los jesuitas recién empezaron a controlar las vaquerías después de una campaña militar que hicieron contra los charrúas, que terminó en la famosa masacre, la batalla del Xi, pero que esa campaña militar, que fueron como 3 años, era por el control de la vaquería, porque en realidad la vaquería la controlaban los charrúas. Y también por esta superposición de soberanías es que la cuestión de traer colonos que fueran fieles a una determinada soberanía. Por eso la cuestión de traer canarios, asturianos, gallegos, vascos y gente blanca, que esa misma gente blanca explote la tierra. ¿Por qué? Porque esa gente blanca, además de generar una riqueza, una acumulación originaria, es leal a una corona. Por más que esté en el medio del campo el gallego ese va a decir: ¡viva el rey! Esto es España. Y se va a enfrentar al portugués, y se va a enfrentar a los guaraníes misioneros, y se va a enfrentar a los charrúas. Y por eso es que se da ese proceso de blanqueamiento de la población que diferencia a Río de la Plata con otras regiones de América Latina. Bueno, me pareció muy excelente la desmitificación del mito, o sea, como vos ponés el tío Tom, el mito del tío Tom, ¿no? De que el esclavismo fue bueno, de que acá se trataba bien a la población afro. Como no había plantaciones, acá la gente quería a la población afro. No, o sea, si hubo un sistema económico perverso por excelencia, fue ese. Un sistema económico productivo basado en la tortura transgeneracional, que se transmite generacionalmente esa tortura sistemática. Creo que sería importante ahí incorporar el tema de la teoría de cómo surge el racismo, porque recordemos que el esclavismo de los estados antiguos, ¿no? De Roma, de Grecia, no era racial. O sea, los romanos podían esclavizar a un galo que era blanco como a un nubio que era afro. O sea, no tenían una cuestión racial. En cambio, en la modernidad y en la gestación capitalista se da ese salto que genera que el esclavismo sea racial. En donde, dependiendo tu color de piel y tus rasgos, vos sos una persona libre o sos una persona vinculada a trabajo forzado. Y ahí un poco también hacer una advertencia de que eso es un problema que a veces hay en algunas obras muy importantes. Yo la veo claramente, por ejemplo, en la de Abelardo Ramos, Historia de la Nación Latinoamericana, que en la parte económica y análisis del sistema y de las facciones de la revolución de independencia es genial, pero cuando habla de los pueblos indígenas y afrodescendientes, hace aguas por todos lados, Abelardo Ramos. Y es también la idea esta de lo que los norteamericanos llaman el Salvador Blanco, ¿no? Que los pueblos indígenas o las personas racializadas entramos a la historia a partir de que somos acaudilladas por una persona blanca, que puede ser muy progre, puede ser muy revolucionario, pero es blanco. Entonces, ese es, por ejemplo, mi problema con algunos autores que hablan de los charrúas artiguistas, ¿no? O sea, bueno, pero los charrúas teníamos una resistencia antes de Artigas y tuvimos una resistencia después de Artigas. O sea, es como acotar toda una experiencia de resistencia a solo un periodo de 10 años que fue muy rico, fue muy valioso, pero estás acortando luchas. Y estás quitando también la agencia, ¿no? Como que el valor de los charrúas entra a partir de que estamos
en el proceso artiguista. ¿Y qué pasa si no estamos? Porque, por ejemplo, los mapuches en las guerras de independencia ni pincharon ni cortaron, se hicieron los sotas, o sea, no les interesó participar en las luchas de independencia. Ahora, ¿eso justifica después que el Estado chileno y el Estado argentino se expanda militarmente hacia el territorio mapuche? Yo creo que no. Entonces, cuidado con la visión del Salvador Blanco. Cuidado también, ahí está el tema de los jesuitas y que esa es mi diferencia un poco de interpretación, que yo te la dije, que muchas veces hay una reivindicación del mundo jesuita misionero porque en el fondo hay una cierta idea de Salvador Blanco, porque es como un sistema perfecto, creado por personas indígenas, pero es liderado por gente blanca, bajo ideas de gente blanca. Obviamente se generó un mestizaje muy interesante, que hay pocas experiencias históricas, como la de las misiones, pero sigue habiendo un white cyborg, ¿no? Y sigue habiendo un disciplinamiento corporal y sexual absoluto. La represión sexual que ejercieron las misiones fue brutal. Es más, en los primeros años de las misiones hubo grandes epidemias de sarampión por el tema de imponer la ropa. Porque la gente tiene que estar vestida, no tiene que estar desnuda. Entonces, claro, si vemos, o sea, por un lado es una sociedad totalmente autárquica y autogestionada, por donde se lo mire. No hay sistemas de trabajo forzados como los que hay en la encomienda, o sea, es una liberación comparada a la encomienda, pero por otro lado hay un dominio de la cristiandad muy fuerte. Y también el hecho de que en realidad no todas las personas que vivían en las misiones eran guaraníes, pero sí había una hegemonía guaraní. O sea, porque por ejemplo, los españoles hacían batallas contra los charrúas, los 100 y pico de mujeres y niños prisioneros, ¿a dónde los mandaban? Algunos los vendían, pero algunos los vendían. Otros los mandaban a las misiones. Incluso en las misiones llegaron a enviar gente de la Pampa Argentina, o sea, que son indígenas pampas. O sea, entonces, en realidad, la gente que compuso las misiones es gente de toda una pluralidad de pueblos impresionantes. Ahora, los jesuitas, para poder controlar, privilegiaron a un grupo indígena sobre otros para que ejerciera una hegemonía. Entonces, todos hablaban guaraní. Los guaraníes era el grupo por excelencia, pero no todos eran guaraníes. Entonces, por eso es complejo cuando viene acá el tema de por qué cuando hay análisis de ADN no toda la población está vinculada genéticamente con lo que serían los grupos guaraníes o amazónicos, ¿no? Que ese es un error que yo veo en el libro, que eso lo tengo que decir, es un error científico y un error de interpretación. O sea, las investigaciones de Mónica Sanz y Figueiro en ningún momento sostienen que el 30% de la población uruguaya, el 30 y pico % de la población uruguaya que tiene sangre indígena, que tiene genética indígena, son descendientes de guaraníes. En ningún momento lo sostienen. Y es más, justamente en los linajes que se han encontrado, o sea, linaje en términos genéticos, ¿no? O sea, las vinculaciones genéticas de la genética indígena que permanece en el pool genético de la población actual del Uruguay, los linajes están vinculados principalmente a grupos del Chaco, el centro de la Pampa y el sur de Brasil. Tal vez el sur de Brasil y el Chaco se puede explicar con los guaraníes. Ahora, el centro de la Pampa no se explica con los guaraníes. Ojo, también hay linajes que están vinculados, por ejemplo, con poblaciones de los Andes e incluso con poblaciones del Orinoco, de Venezuela. O sea, que ahí también es para rastrear la larga historia y los largos procesos poblacionales que hubieron antes de la llegada de los europeos
y que realmente no se sabe, o sea, no se enseña nada y se difunde poco y nada. Entonces, también decir que datos genéticos no necesariamente es etnicidad, ¿no? O sea, no todas las personas de un grupo étnico tienen exactamente el mismo pool genético. Hay casos en que sí, en poblaciones muy endógenas, o sea que están en regiones muy aisladas y que solo se casan entre sí por también determinadas tradiciones culturales. Pero en general, todos estamos cruzados con todos. Y todos los pueblos están cruzados con medio mundo a lo largo de toda la historia. Y es muy importante reivindicar esto, que una etnicidad no necesariamente está vinculada a un pool genético particular, porque esa cuestión de pegar etnicidad o raza con genética particular es lo que trataban de mostrar los nazis. Mengele trataba de mostrar eso. Y eso es una cuestión del nazismo que ha quedado en la mente de casi todas las personas al pensar, bueno, si esta persona es de tal grupo étnico, entonces tiene una determinada pool genético particular. Para no irme muy largo con el tema genético, decir, es muy importante estudiar la genética porque es una de las disciplinas científicas más financiadas en el mundo. Hay millones de dólares que se están invirtiendo. En los últimos años ha habido un proceso en donde al principio las investigaciones genéticas y la recopilación de datos genéticos a nivel mundial era a partir de instituciones públicas, universidades y programas estatales. Hoy en día hay un pasaje hacia las corporaciones. Las corporaciones están acaparando datos genéticos de la población mundial en un nivel incluso superando a las universidades públicas y a las instituciones públicas. No sabemos a ciencia cierta para qué las corporaciones quieren datos genéticos de gran parte de la humanidad. La mayor parte, la adquisición de datos genéticos se da por procesos de robo, especialmente a los pueblos indígenas. Mis inchalás saben que cuando estamos, los genetistas son como abejas a la miel, ¿no? O sea, les encanta. Hay procesos, y ha habido chanchullos, por ejemplo, con los Yanomami, bestialidades, ¿no? Con los Guarani de Ecuador también. Han habido procesos de despojo y de robo, y también han habido, la gente paga y da sus datos genéticos, ¿no? Hay empresas que se dedican a, vos pagás y te hacen el kit genético para ver tus orígenes, y hay mucho dinero que circula ahí. Y la gente le está dando voluntariamente sus datos de ADN, no sus datos de privacidad de personas, sus datos de composición genética. A mí me parece que es algo, por ejemplo, los libertarians y los aceleristas, o sea, las facciones duras del capitalismo están estudiando la genética y debaten sobre eso. La izquierda no debate nada. Es más, ni siquiera está en la agenda de debate el tema de recursos genéticos. Y yo creo que es algo que para tener en cuenta por cómo se nos viene el mundo. Bueno, un poco para finalizar, porque ya hablé mucho, decir que, bueno, como charrúa me gusta un poco más que aparezca lo charrúa, pero igual hay un rescate muy importante de historias y de procesos muy desconocidos. Incluso la experiencia de los guaraníes misioneros es muy rica, muy desconocida. Recordemos que, los primeros lobbies de hacendados en el Río de la Plata se forman en contra de las misiones y para financiar campañas de exterminio a los charrúas y a los pampas. Entonces, se habría que conocer eso. O sea, la gestación
del lobby agropecuario. El lobby agropecuario que es la punta de lanza de los grandes poderes instituidos en nuestra región, ¿no? O sea, la gestación es esa. Incluso a ese lobby agropecuario le convino que se voltearan a los virreyes, le convino la destrucción del sistema hispánico, la destrucción de las leyes de Indias, la destrucción de la ideología de Fray Bartolomé de las Casas, porque justamente así podía haber una liberalización del mercado de tierras que bajo el régimen español era imposible. Y entonces, claro, desgraciadamente, si hubiera triunfado las facciones más revolucionarias, más populares, incluso las más jacobinas, otro sería el cantar, ¿no? Pero esta combinación entre la destrucción del sistema hispánico y al mismo tiempo la victoria de las facciones conservadoras de la revolución de independencia, a nosotros los pueblos originarios fue brutal. Simbolizó el triunfo de un proyecto genocida. Y bueno, un poco para finalizar ya, quedar con esta palabra insurgente, pensar las insurgencias del pasado para pensar las insurgencias del presente y del futuro, y repensar la historia y para qué sirve la historia, para enfrentar y saber estar parado en el hoy en día, porque para eso es escribir un libro sobre época colonial y revolución de independencia, conocer de dónde venimos para saber hacia dónde queremos ir o hacia dónde no queremos ir. Y bueno, un placer.